Efesios capítulo 2, versos 8 al 9, dice la Escritura, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. ¿Y saben qué? Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Es un don de Dios, no por obras, no por lo que tú pudiste o pudieras haber hecho o logrado. No por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se pueda enorgullecer de sí mismo. Gracias, Señor, por esta palabra. Hoy te necesitamos, Espíritu Santo, como siempre, para poder hablar con tu intención, para poder hablar con tu propósito, Dios, en esta mañana. Y para que tu gracia sea revelada en lo profundo de nuestros corazones y podamos vivir una vida en tu gracia, Dios. He orado a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. En esta mañana, el título de esta palabra es La belleza de la gracia. La belleza de la gracia. Y quiero empezar con unas preguntas. Quiero preguntarte en esta mañana si alguna vez has sentido que tu vida cristiana, tu vida como creyente se convierte en una especie de carrera agotadora por tratar o tú intentar de mantener el favor de Dios. Amén. Que después de esa experiencia inicial de salvación, tal vez has tenido ese tipo de dinámica o de sensación de que todo depende de tu esfuerzo, de tu disciplina, de tu rendimiento, de un tratar de alcanzar, de un tratar de agradar a Dios, de un tratar de ser suficiente para lo que yo creo o pienso que Dios me está exigiendo. Y sientes que en vez de disfrutar la libertad de la vida en Cristo, tu vida se ha convertido, tu vida como cristiano, en una continua carga. Y esto es algo contraproducente porque Cristo nos dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Por lo tanto, si en Cristo tenemos descanso, entonces no se supone que nuestra vida cristiana esté llena de una fatiga espiritual, de una carga espiritual que no podemos llevar, porque hemos asumido que nosotros tenemos que llevar esa carga y hemos asumido que nosotros tenemos que hacerlo todo. Y en esta mañana quiero que exploremos juntos una verdad que puede transformar esa fatiga en libertad, ese esfuerzo en gozo. Un cambio total de paradigma. Y esa verdad es que la gracia de Dios, esa que nos salva, amén, es también la misma que nos acompañará en todo el camino. Es decir, la gracia no solo es la que nos da la entrada, el acceso a la salvación, sino que la gracia es todo el camino. Entonces la gracia es como el aire, como el oxígeno que vamos respirando a cada paso de ese camino. Y tenemos que entender que la misma gracia
que nos trae a salvación no es una gracia que nos dice te traigo, te salvo y ahora de aquí en adelante sigue caminando por tu propia fuerza, por tu propia capacidad, por tu propia inteligencia. No. Y a veces tenemos ese concepto en nuestras mentes y vivimos una vida en nuestro propio rendimiento, en nuestra propia capacidad, en nuestro propio esfuerzo, cuando hay una gracia que no solamente nos salva, sino que nos quiere sostener. Una gracia que quiere ser ese oxígeno que nos da vida, que nos fortalece. Y eso hace una gran diferencia en la vida del creyente. Así que el Señor hoy quiere cambiar nuestra manera de pensar. Si en algún modo estamos simplemente dependiendo de nuestros propios recursos humanos, de nuestros propios esfuerzos, de nuestros propios méritos, para que empecemos a confiar y a depender de esa gracia que no solamente nos salva, sino que es una gracia para cada día que vivimos. Amén. El apóstol Pablo, cuando escribe a los creyentes en Éfeso, él establece el fundamento de esta realidad. Efesios 2, 8 al 9, él nos recuerda y nos dice que por gracia, mediante la fe y no por obras, hemos sido salvos. Y habla de dos realidades que mencionábamos la semana pasada. Habla de la realidad sin Cristo, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin esperanza, sin Dios en el mundo, alejados de Dios. Y habla de la segunda realidad que hablamos también la semana pasada, de nuestra realidad en Cristo. Fuimos vivificados, fuimos acercados por su sangre, fuimos hechos hijos de Dios, conciudadanos de los santos. Pero el apóstol Pablo es enfático en un punto, y es que esta transformación que se produce en aquellos que ponen su fe en Jesús no tiene que ver nada en lo absoluto con nuestro mérito. El apóstol dice, esto no es de vosotros, no es algo que ustedes han provocado, no es porque ustedes fueran lindos o feos, no es porque ustedes fueran inteligentes o tontos. No, esto es un don de Dios. Es iniciativa de Dios. No fue algo que hicimos o que pudiéramos hacer. Por lo tanto, no hay lugar para el orgullo humano. No hay lugar para yo jactarme. No hay lugar para yo decir, no, esto yo lo alcancé por mi propio mérito, porque yo me lo merecía. No. Fue única y exclusivamente por la iniciativa amorosa de ese Dios que nos amó primero. Ese Dios que actúa a favor de la creación, no por obligación, sino por su carácter generoso, por su carácter que es amor, por su carácter que se expresa en su gracia. Aleluya. Sin embargo, amados hermanos, muchos de nosotros tenemos problemas para operar en y por la gracia. Vuelvo y lo repito. Muchos de nosotros los creyentes tenemos problemas para operar en y por la gracia. Tenemos problemas para caminar en la gracia, a pesar de que fuimos salvados por gracia. Hemos entendido que la gracia nos ha dado acceso, nos ha abierto la puerta al reino, nos ha dado entrada a la salvación. Pero ¿sabes qué?
seguimos intentando pagar el resto del viaje con nuestras propias obras. Cristo pagó el precio. La gracia nos trae a la salvación. Pero queremos vivir la vida cristiana intentando nosotros pagar con nuestras propias obras. Por lo tanto, en esta mañana el Señor quiere producir en nosotros un cambio de mentalidad. Cambiar esa mentalidad de obras por una mentalidad de gracia. Una mentalidad de que yo debo hacer para, ahora a una mentalidad de que Él hizo por mí y ahora yo disfruto de lo que Él hizo. Cuando pongo mi fe en Él. Dios quiere trabajar con esa mentalidad. Porque es una mentalidad que está muy intrincada, muy marcada en nosotros. Es una mentalidad que es como una fuerza poderosa dentro de nosotros que nos desvía siempre, constantemente de esa verdad gloriosa de la gracia de Dios. Es esa tendencia natural a confiar en nuestras propias obras, a confiar en nuestros propios méritos. ¿Y por qué es esto? ¿Dónde tiene esto origen? ¿Por qué siempre queremos hacernos valer por nuestros méritos y se nos hace difícil depender o confiar de otro? ¿Dónde está el origen de esa autosuficiencia? Mira, amados, el origen se remonta al jardín del Edén. Cuando Satanás tentó la primera pareja, él sembró en ellos la mentira de ser igual a Dios. Si comen del fruto de este árbol, ustedes serán igual a Dios. Y lo que hizo con esto fue sembrar en ellos el germen de la autonomía y de la independencia hacia Dios. Es decir, sembró en ellos la idea de que no necesitamos depender de Dios, que podemos ser nuestros propios dioses, que podemos regir nuestro propio destino sin consecuencias, que podemos decidir acertadamente en todo, de que podemos forjar nuestro propio camino. Y eso le resultó al enemigo. Entonces, con la caída, esta semilla que había sido sembrada se consolidó, se solidificó. Porque el hombre escuchó a Dios decir: con el sudor de tu frente obtendrás el alimento. Y el hombre entendió entonces que su supervivencia y su valor dependían de su propio esfuerzo, de lo que él pudiera hacer. Tanto has hecho, tanto vales. Tú vales por lo que haces. Y el hombre aprendió eso. Y eso quedó marcado, por decirlo así, en su ADN. Pero no conforme con eso, más adelante, bajo el pacto de la ley con Israel, la bendición quedó condicionada a la obediencia. Y aunque la ley no era mala, pero esa bendición condicionada a la obediencia reforzó aún más esta mentalidad de que debemos ganarnos y merecernos las cosas de Dios. Vuelvo y hago énfasis en esa mentalidad. Esa mentalidad de que debemos ganarnos y merecer las cosas de Dios. Usted no ha escuchado expresiones tales como: oh, ese tiene el cielo gano. No escuchó expresiones en la iglesia como:
que tienes que pagar el precio para ganarte la bendición. No escucho cosas así como déjame hacer una campaña de oración y ayuno para que Dios haga esto. Cuando hablamos de esto les rompe la cabeza a algunos. Porque tenemos esa mentalidad de que con el sudor de nuestras frentes nos vamos a ganar lo que comemos. Claro, eso está bien en el mundo, pero estamos hablando en lo espiritual. Y todavía pensamos que tenemos que ganarnos el favor de Dios. Y es una mentalidad que muchas veces nos limita e inclusive, aún teniendo la revelación de la gracia, muchas veces inconscientemente persiste esa mentalidad. Aleluya. Esa mentalidad fue la razón por la cual instintivamente muchas veces somos como Adán y Eva cuando pecaron o después de pecar. ¿Cuál fue la primera reacción de ellos? Ellos intentaron tapar su desnudez, solucionar su desnudez y su vergüenza, ¿cómo? Cosiendo ellos mismos hojas de higuera. Lo que representa los esfuerzos humanos por tratar de cubrir lo que solamente Dios puede cubrir. Eso es cuando intentamos vestirnos de obras de la carne. Eso es cuando intentamos cubrirnos con nuestra propia moralidad o con nuestra propia disciplina o con nuestro propio servicio. Son coberturas frágiles e insuficientes. Pero el deseo de Dios siempre ha sido otro, amados. Porque Él quiere despojarnos de nuestros propios trapos de justicia propia y vestirnos Él mismo con la justicia perfecta de Cristo. Aleluya. Satanás nos vende la idea, no, serás igual a Dios. Y Dios dice, no, yo te quiero cubrir con la justicia de mi Hijo. Así que tenemos esta lucha interna, amados hermanos, en nuestra humanidad, de siempre depender de nuestras hojas insuficientes de higuera, versus recibir el vestido de gracia que Dios nos ofrece. Y esto entonces nos lleva, y por eso es que estamos hablando en esta mañana de esto, a tener un entendimiento sólido que nos lleve de la justificación de lo que ya Cristo hizo al salvarnos, de lo que hizo inicialmente, a una vida diaria, a un día a día sostenido por esa misma gracia y no tratando de cubrirnos con hojas de higuera y no tratando de vivir por nuestros pobres recursos que ante la vista de Dios son como trapos de inmundicia porque no nos pueden cubrir, no nos pueden sostener, no nos pueden ayudar. Y el propósito en esta mañana cuando salgamos de aquí es que salgamos dependiendo de su gracia. El propósito en esta mañana es que cuando salgamos de aquí salgamos respirando su gracia. Aleluya. Mi alma te alaba. Dios nos revele en esta mañana esa gracia. Que no solamente la entendamos conceptualmente, teológicamente, sino que
realmente pueda bajar de nuestra mente a nuestros corazones. Aleluya. Que podamos decir, oh, ahora entiendo. Ahora entiendo que no tengo que estar empujando el carro. Ahora entiendo que yo me monto en el carro y puedo correr y puedo vivir en libertad. Porque a veces los creyentes estamos viviendo precisamente así. Teniendo, por decirlo en estas palabras, el sistema operativo de la gracia. Estamos operando en el sistema operativo de las obras. Y cuando tú operas en el sistema operativo de las obras, en lugar de montarte en el carro, y estoy usando una metáfora, tú estás siempre tratando de empujar al carro en vez del carro llevarte. Y a veces estamos viviendo la vida cristiana así, tratando de arrastrar la vida en Cristo. Cuando la gracia nos quiere impulsar, nos quiere llevar, nos quiere potenciar. Aleluya. Pero para poder disfrutar de esta gracia muchas veces hay una mentalidad que tiene que cambiar. Y vuelvo y te digo y te expliqué que es una mentalidad arraigada desde Edén. Y nos cuesta desligarnos de ella. Y más cuando muchas veces es reforzada por enseñanzas que enfatizan en esto. Aleluya. ¿Cuántos pueden adorar a Dios en esta mañana? Así que para vivir en la libertad que Cristo compró para nosotros, es necesario entender que la gracia que nos salva es también la que nos sostiene. La gracia que nos justifica es también la gracia que nos santifica. No son dos gracias diferentes, es la misma gracia, pero operando en distintas fases de nuestra relación con Dios. Ahora, el problema es, como te dije anteriormente, que esa mentalidad de obras es muy sutil y se infiltra inclusive en las áreas sagradas de nuestra vida. Déjame darte un ejemplo. Por ejemplo, en la oración. ¿Alguna vez has sentido, tal vez inconscientemente, que Dios te escuchará más si has tenido un día bueno, si todo ha ido bien? Si has tenido un día malo, vas a la presencia de Dios y vas con esta mentalidad. No, ya Dios no me va a escuchar porque tuve un día malo. Es una mentalidad de obras, es una mentalidad basada en mi desempeño, en mi ejecución. Y muchas veces evaluamos en nuestra relación con Dios, nuestro acercamiento a Dios a base de nuestro desempeño. ¿Cuántas personas dicen, no, es que yo ya llevo varios días sin ir a la iglesia, chacho, no sé ni cómo comunicarme con Dios? Es decir, ponemos unas pautas de obras para condicionar nuestra relación a Dios, pero la verdad es, amados hermanos, que la gracia es nuestro acceso al Padre y no se basa en nuestro rendimiento diario, sino en el acceso perfecto y permanente que Cristo nos consiguió en la cruz. Diga, no se trata de mí, se trata de Cristo. No es por causa de mí, es por causa de Cristo. Aleluya. Mira, si no fuera por Cristo no podíamos acercarnos al Padre. Si no fuera por Cristo no pudiéramos orar, no pudiéramos adorar. Cristo lo hace posible. Entonces podemos orar con confianza por quien es Él, no por cómo nos hemos portado nosotros. ¿Qué tal en el servicio? ¿Cuál es nuestra motivación para servir?
¿Es la gratitud de ese amor inmerecido que hemos recibido? ¿O utilizamos el servicio como una búsqueda encubierta de validación o un deseo de sentirnos útil hacia Dios? Cosas muy sutiles. ¿Por qué servimos o por qué estamos sirviendo? Aleluya. A veces hacemos las cosas con motivos incorrectos. Pero la gracia nos libera para servir con gozo, sin la presión de tener que probar nuestro valor. Pero tenemos esa tendencia. ¿Y qué, por ejemplo, en la lucha contra el pecado? Cuando enfrentas una tentación recurrente, ¿en qué o en quién confías? ¿Confías en tu fuerza de voluntad o en tus estrategias? ¿Confías en tu disciplina o en tus disciplinas? ¿O te apoyas activamente en el poder del Espíritu Santo? Porque fallamos muchas veces en la dependencia en vez de depender de la fuente, dependemos de recursos secundarios. Aleluya. Mira, amados, el esfuerzo se agota, pero el poder de Dios es inagotable. ¿Y qué cuando enfrentamos el fracaso? La mentalidad que tengas hace una gran diferencia. Cuando enfrentas el fracaso, si cuando enfrentas el fracaso tú tienes una mentalidad de mérito, una mentalidad de que lo que vale es lo que tú haces, ¿sabes qué pasa? Que cuando caes, te sumerges en la culpa paralizante y en un intento frenético por reparar lo que rompiste mientras te escondes de un Dios a quien muchas veces ves como un gerente decepcionado. Eso es lo que sucede cuando tenemos esa mentalidad de obras. A la primera que fallamos, a la primera que pecamos, no podemos tolerarlo. Y buscamos enseguida cómo reparar esto, buscamos enseguida cómo vestirnos de nuestras propias hojas de higuera, buscamos cómo escondernos de Dios porque no toleramos el que hemos fallado y pensamos en un Dios como un gerente que ya está ahí para despedirnos por lo que hicimos. Es decir, tenemos esa mentalidad de que ya hemos sido descalificados. Porque como estamos pensando que lo que vale es nuestro mérito y nos estamos mirando en base a nuestro mérito, pensamos entonces, ya Dios me descalificó porque no cumplí con lo que yo pensaba que tenía que cumplir. No sé si me entiendes en esta mañana, pero es una mentalidad que muchas veces nos condena. No nos permite salir de la culpabilidad porque simplemente nos estamos mirando en un rendimiento, en algo a lograr, en cumplir una expectativa que, como te he dicho otras veces, no es la expectativa de Dios, es la expectativa que nosotros muchas veces nos ponemos. Sin embargo, cuando tenemos esta mentalidad de la gracia, nos da la capacidad no de encubrir nuestro pecado, no de vestirnos de hojas de higuera, sino de correr de vuelta al Padre, llevando ese fracaso a Él y sabiendo que estamos corriendo hacia el abrazo del Padre, que está ahí para recibirnos, que está ahí para perdonarnos, que está ahí para restaurarnos, como lo hizo con el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo volvió en sí, fue el momento donde la gracia de Dios lo alcanzó.
Y esa gracia hizo que él se levantara y corriera nuevamente a la casa del Padre. Pero cuando tienes la mentalidad de mérito, no te atreves a presentarte delante de Dios, amén, porque piensas que Dios te va a evaluar por tus ejecutorias y por tus obras. El que trabaja por mérito siempre quiere ser perfecto. Y sabemos que somos humanos y no somos perfectos. Entonces, amados, si queremos desmantelar esta mentalidad de obras, necesitamos afianzarnos en los pilares fundamentales que no solamente inician la salvación, sino que nos sostienen a través de toda la vida cristiana. ¿Cuáles son esos pilares fundamentales? La gracia de la cual ya hemos estado hablando, la fe y la justicia de Cristo. Si podemos entender estos tres pilares, si podemos aprender que esto es parte de nuestra vida en Cristo, creo entonces que no vamos a estar dependiendo de hojas de higuera para cubrirnos. Creo que no vamos a estar dependiendo de nuestros propios esfuerzos humanos. Cuando hay algo más grande, más poderoso que Dios nos ofrece. Aleluya. Así que necesitamos comprender cómo funcionan estos tres pilares. Primeramente, la gracia de Dios. La gracia de Dios es la generosidad radical de Dios. La gracia es la mano de Dios que da, que otorga, que bendice, que regala, que sostiene. No solamente abre la puerta, sino que es el recurso diario para nuestra vida. No es solamente el boleto de entrada, sino que es el alimento que te nutre. Es el que te sostiene todo el viaje. Es el oxígeno que te va a dar vida en este caminar. Aleluya. Mire, en Mateo 21 al 16 hay una parábola. Y vamos a predicar quizás de esto en otra ocasión. Que ilustra cómo la gracia opera. Y nos enseña que no es en base al mérito, sino en base a la generosidad del dueño. No es porque tú quieras, no, es porque Él quiere. No es porque tú te lo merezcas, no es porque Él quiere. Y en esta parábola, los obreros que habían trabajado todo el día se indignaron con la generosidad del dueño, porque sabe que Él le pagó lo mismo a los obreros que habían sido contratados a la última hora. Y de esto vamos a predicar quizás en el próximo domingo. Pero estos obreros se pusieron bien puertorriqueños. ¿Cómo es posible que tú le pagues a ellos que llegaron último, tú les pagues igual que a nosotros? Que nos hemos aquí, mire, escocotado cogiendo el sol y trabajando. Eso es injusto. Y ellos no podían comprender que la gracia desafía esa lógica de mérito. La gracia desafía esa tendencia natural que desde Edén hemos tenido inherente en nuestra naturaleza humana. Porque el dueño no recompensó en base al desempeño o cantidad, sino en base a su generosidad. Y en base o a base de la necesidad de cada uno de ellos. Pero vamos a hablar más de eso que tal vez el próximo domingo. Vamos a meternos ahí en esa parábola. Para que se nos sigan rompiendo ciertas concepciones que a veces tenemos. Porque a veces le damos tanta importancia al mérito.
y dejamos la gracia a un lado. Claro, el mérito te da orgullo. El mérito engrandece tu orgullo, porque cuando dices yo lo hice, porque cuando tú eres, voy a decir aquí algo chistoso, cuando tú eres como Cuca Gómez, yo lo uso, yo lo fabrico, yo lo recomiendo, eso es tremendo, yo soy. Pero cuando tú tienes que depender de otro, y cuando Dios dice por gracia para que nadie se gloríe, es para que reciba la gloria y para que nosotros dependamos de Él. Pero no nos gusta esa dependencia. Aleluya. Es decir, a veces nuestro propio sentido de justicia nos impide depender de la gracia. O bien porque sentimos que no merecemos, o bien porque sentimos que debemos hacer algo para merecer. El segundo pilar, la fe. La fe es la mano que recibe continuamente. Aleluya. Mire, si la gracia es la mano de Dios que da, la fe es nuestra mano que recibe. Solo tienes que recibir, amado hermano. Digamos que el pastor se ponga generoso, se ponga gracioso, y cuando digo gracioso no es que hace chiste, es que se ponga lleno de gracia. Y venga aquí el próximo domingo y les traiga a ustedes regalos. Y yo les digo, les traigo estos regalos para ustedes. Y cuando yo les voy a dar a ustedes este regalo, ustedes dicen, no. No me lo dé, o yo lo recibo, pero yo te lo pago después. Porque no has entendido que es un regalo. No hay condiciones, no hay compromisos, es un regalo. Pero la mentalidad de mérito dice, no, es que esto yo tengo que merecerlo. Yo no lo puedo recibir por gracia, yo tengo que trabajar por esto. Entonces, o no me recibes el regalo, o lo recibes pero vives en la angustia. Ay, no, tengo que pagar al pastor Danoy. Yo recibí, esto fue un regalo, pero yo tengo que devolvérselo. Pero la fe es la mano que recibe continuamente. La fe es la confianza continua en lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en Cristo. Entonces, la analogía, por ejemplo, de la vid y los pámpanos en Juan 15 nos ilustra esto perfectamente. ¿Por qué? Porque en esta analogía, la rama, que es la que lleva el fruto de la uva, la rama no se esfuerza para producir fruto y así ganarse el derecho a estar conectada a la vid. Al contrario, la rama permanece en la vid y de esa conexión vital con la vid fluye el fruto. De esa conexión ella recibe. Si entendiéramos eso, Señor, haznos entender que estamos conectados, unidos a Cristo. De Cristo recibimos. Y por eso damos fruto, y el fruto precisamente es la evidencia de esa conexión orgánica. No es la causa ni el pago para mantenerla. Lo que pudiéramos decir también de las obras. Es decir, las obras no son la causa ni el pago para mantener esa conexión. Así que, amados, tenemos la certeza entonces de que no hacemos buenas obras para ser cristianos, sino que hacemos buenas obras porque somos cristianos, porque son el fruto, son el resultado de nuestra salvación.
Entonces, amado, vuelvo y repaso para que se te quede en la mente 3 pilares de una vida sostenida por la gracia. La gracia es la mano de Dios que da abundantemente, que da sin medida, que da sin interés, que da sin Dios establecer una transacción contigo. Mire, esto es otra. ¿Cuántas veces tratamos de establecer tratos y transacciones con Dios? Pero Dios no establece transacciones con nosotros. Dice, al que no escatimó ni a su propio Hijo, lo dio. Pero cuando tú tienes una mentalidad de obras, tú quieres hacer transacciones con Dios. Voy a hacer esto para que tú hagas esto. Y tal vez no hacemos sacrificios a la manera del Antiguo Testamento. O tal vez no hacemos sacrificios tal vez como lo hacen algunos religiosos. Pero tenemos nuestros sacrificios evangélicos también, pensando que así vamos a lograr que Dios haga algo más, cuando ya Dios nos ha otorgado todo en Cristo. Entonces, el tercer pilar de esta vida sostenida por gracia es la justicia de Cristo. Esa es la fuente de nuestra seguridad. Mira, amados hermanos, yo podría venir muy fácilmente el domingo y darte una receta de las cosas que tú debes hacer. Las 10 cosas que tú puedes hacer para tener éxito con Dios. O las 10 cosas que tú puedes hacer para alcanzar la bendición. Pero si yo estuviera haciendo esto, yo estuviera faltando a la verdad de la palabra de Cristo. Y lamentablemente hoy en día a veces se invierte mucho tiempo invirtiendo o enseñando estrategias humanas y no enseñándonos a depender de Cristo. No enseñándonos a entender que el evangelio es un evangelio de vida, es un evangelio vivo, es un evangelio de poder, es un evangelio donde está incluido todo lo que el ser humano necesita para la vida y aún para la muerte. Aleluya. Entonces pudiera venir aquí a entretenerte, pudiera venir aquí a hacerte un show, pudiera venir aquí a hacerte chistes, pudiera venir aquí a motivarte. Bien, eso puede tener su lugar de vez en cuando. Aleluya. Pero yo vengo aquí a conectarte con la fuente. Yo vengo aquí a hacerte entender que Cristo es la fuente. Aleluya. Mi alma te alaba. Yo vengo a decirte en esta mañana que no podemos vivir una vida tratando de vestirnos de hojas de higuera. Amén, sino que hay uno que ya nos vistió. Hay uno que ya nos cubrió con su justicia. Una justicia perfecta. Aleluya. Una justicia que nos da seguridad. De hecho, nuestra posición y seguridad ante Dios no dependen de tu justicia fluctuante. No dependen de tus obras fluctuantes. Aleluya. Sino que hemos sido vestidos con la justicia perfecta de Cristo. Y subrayo esa palabra, justicia perfecta de Cristo. Tienes perfecta cobertura. Y la gente por ahí buscando coberturas. Aleluya, cuando tenemos la perfecta cobertura de la justicia de Cristo. Aleluya. Espíritu Santo, revélanos esto en nuestro espíritu. Es tan perfecta que el apóstol Pablo dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús.
Y esto elimina cualquier base para la jactancia humana, como dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 1, 29 al 31, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse, pero gracias a Él, ustedes están unidos en Cristo, a quien Dios ha hecho por nosotros nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Entonces entiendan esto en esta mañana. Tu seguridad no depende de tu desempeño. Y aquí hago una diferencia. Tu desempeño es importante en tu trabajo. Amén. Sí, tu desempeño es importante en tu trabajo. Allí donde tú trabajas, ahí sí es importante tu desempeño. Ahí sí es importante que tú seas responsable. Pero en Cristo, nuestra seguridad no depende de nuestro desempeño, sino de su obra, de lo que Él hizo. Aleluya. Y esto nos da un fundamento, amén, o nos fundamenta en una paz que permanece firme, incluso en medio de los fracasos, porque no se basa en nosotros, sino en la obra consumada de Cristo. ¿Sabes qué, amados? En esta mañana puedes descansar de esa lucha. ¿Sabes qué, amado? En esta mañana puedes descansar de esa fatiga por tratar de alcanzar ese esfuerzo sobrehumano que estás haciendo, de tratar de alcanzar a Dios o de tratar de alcanzar la bendición. Descansa en esta mañana. El Señor te libera de esa carga. El Señor te libera de esas expectativas que tú mismo te has hecho. El Señor te invita a descansar en su justicia. El Señor te dice, no sigas intentando vestirte de hojas de higuera, porque ya yo te vestí, ya yo cubrí tu desnudez. No sigas tratando de comprar lo que ya yo te regalé. En esta mañana hay gente que tiene que tomar un aire de gracia. Mira, que esta mañana inhala la gracia de Dios. Esto te suena raro, pero es metafóricamente. Inhala la gracia de Dios, porque has estado, amén, trabajando tanto con tu esfuerzo que estás fatigado, estás cansado. La vida cristiana ya para ti no tiene sentido. Aleluya. Ay, Dios mío. Hay gente, amados, que ya perdieron el gozo de Cristo, ese gozo que tuvieron, amén, cuando recibieron la salvación. Porque los han intoxicado de tantas exigencias, los han intoxicado de tantas normas humanas, le han exigido tantas cosas que perdieron el gozo. Aleluya. Mi alma te alaba. Pero hoy Dios te devuelve el gozo. Amén, si estás dispuesto a echar a un lado tus méritos, si estás dispuesto a echar a un lado tus hojas de higuera, tus méritos, tus esfuerzos propios, si estás dispuesto simplemente a decir, Señor, confío en lo que ya tú has hecho. Es mío. Aleluya. Tú me cubres. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. 3 pilares que fundamentan o nos sostienen: la gracia, la fe y la justicia de Cristo. Vamos a ver si vamos terminando. Llegamos al punto crucial. La gracia que me salva es la misma que me santifica.
Así que hemos dicho que la gracia no es solamente el inicio, es también el proceso, es también el camino. Y la misma gracia que nos hace justos delante de Dios, que nos coloca en una posición correcta delante de Dios, también nos enseña a vivir en santidad. Para aquellos que dicen que la gracia es débil, para aquellos que dicen que la gracia excusa el pecado, no, amados hermanos, los que dicen eso tienen una pobre concepción o un pobre entendimiento de lo que es la gracia de Dios. Tito 2, 11 al 12 lo dice claramente. Dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Pero añade que esa gracia también nos enseña, enseñándonos a renunciar a la impiedad y a vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. Así que fíjate que la gracia que salva también transforma. La gracia no es la licencia para pecar, sino el poder que nos entrena a vivir como hijos de Dios. Es la gracia. Es la gracia. Diga, es la gracia. Hermano, díganle a Wilda ahí, es la gracia. Díganle ahí a Brenda, es la gracia. Díganle ahí a Marily, es la gracia. Dítelo para ti mismo, es la gracia. Misma, es la gracia. Aleluya. Es la misma gracia salvadora la que nos enseña. Y esa palabra cuando dice que nos enseña significa que nos disciplina, nos entrena, nos educa para vivir en santidad. Aleluya. Por ejemplo, cuando un creyente falla, si vive bajo la lógica de las obras, se castiga a sí mismo, se esconde o intenta pagarle a Dios con más disciplina cuando peca. Pero cuando vive bajo la gracia, cuando ha tenido esta revelación, este entendimiento de la gracia, el mismo creyente sí se duele, pero se arrepiente y vuelve a Dios con confianza, porque su aceptación delante de Dios no depende de sus rendimientos o de sus méritos, sino en Cristo. Y ahí es donde está la gran diferencia. El creyente con una mentalidad de mérito simplemente se muere en su culpabilidad, se castiga a sí mismo, intenta pagarle a Dios, pero no se puede. Pero cuando entendemos la gracia que nos cobija y pecamos, no nos justificamos, nos arrepentimos. Pero podemos volver a Dios sabiendo que Él nos aceptará. No en base a nuestro mérito, sino en base a lo que Cristo hizo. Amados, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con Dios, Jesucristo el justo. Por lo tanto, cuando peco y me arrepiento, Dios no me va a juzgar. Dios me va a perdonar por medio de Cristo Jesús. Aleluya. Y esa es la diferencia entre vivir esclavizados por el mérito y vivir libres en la gracia de Dios. ¿Ves la diferencia, amados hermanos? Como un cambio de mentalidad, como la revelación de la gracia, amén, nos hace libres. De hecho, nos permite relacionarnos con Dios de una manera correcta. Nos permite ver a Dios de una manera correcta, tal y cual es. El Padre amoroso, lleno de gracia y amor. Ahora, déjame decirte algo. La gracia no se opone al esfuerzo.
El esfuerzo es bueno. Pero escuche esto. La gracia cambia el origen y la motivación de nuestro esfuerzo. Para aquellos que dicen, pues ahora no me tengo que esforzar. El problema no es esforzarse. El problema es el origen y la motivación de nuestro esfuerzo. Aleluya. Ya el origen no es el miedo ni el orgullo, sino un amor que responde desde la gratitud. Y el esfuerzo ya no es por la fuerza humana, sino por el poder del Espíritu recibida por la gracia. Esta es la diferencia. Ahora me esfuerzo, pero me esfuerzo por amor. Y mi esfuerzo no está basado en mis recursos, sino está basado en el poder del Espíritu Santo que vive ahora en mí. Y eso cambia todo. Por eso Dios le tuvo que recordar a Pablo cuando Pablo oraba porque Dios le quitara aquel aguijón. Bástate de mi gracia. Y yo digo que Dios se lo recordó porque Pablo era un hombre que fluía en la gracia. Pero la situación fue tan urgente, fue tan difícil, que ya él necesitaba como una respuesta adicional a lo que ya él conocía. Y Dios le recuerda, bástate de mí. Pero si tenemos la mentalidad de las obras, pues vamos a buscar todo subterfugio, toda alternativa. Si Pablo hubiese sido el hombre de mentalidad de obras, ¿qué le hubiese hecho? Hubiese buscado 1000 formas de quitarse el aguijón. Pero Dios no le dijo que le iba a quitar el aguijón. Dios le dijo, bástate. Bástate de mi gracia. No es fuerte, amados hermanos. Aleluya. Terminamos. Hay un llamado para vivir en la libertad de la gracia. La vida cristiana no es gracia más obras, ni fe más méritos. Es Cristo de principio a fin. La gracia es toda nuestra vida. En esta mañana pregúntate, ¿estás viviendo como si la gracia fuera solo el boleto de entrada y no el sustento de cada día? ¿Estás viviendo como si Dios te hubiese sacado de Egipto al desierto y te hubiese dejado abandonado allí? Pregúntate, ¿en qué áreas buscas merecer lo que Dios te ha dado gratuitamente? Nos buscamos merecer. Voy a ayunar para merecer esto. Voy a orar para merecer esto. Entonces hacemos cosas espirituales que nos relacionan con Dios, pero los hacemos por los motivos incorrectos. Hacemos cosas correctas con motivos incorrectos. Déjame ver cómo gano puntos con Dios. No, mentalidad de obras. Y los que nunca vienen a la iglesia, entonces dicen, espérate, déjame hacer algo para ponerme al día con Dios. Voy a ir todo este mes a la iglesia. No, eso no sirve. Es bueno que vengas a la iglesia, pero no pretendiendo como que por eso que tú hagas, Dios va a mover el mundo y va a decir, no, este hombre, wow, qué espiritual porque viene todos los días a la iglesia. No. Porque ya Dios ha establecido que es por gracia y no por obras. Pregúntate, ¿sigues intentando ser suficiente por ti mismo? Así que la invitación en esta mañana es a descansar
en su gracia. Y la gracia no es pasiva, la gracia actúa en y a través de nosotros. Por eso Pablo decía, su gracia no ha sido en vano en mí. Es más, yo me he esforzado más que los demás apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Cristo en mí. Así que no se equivoque. La invitación es a descansar. Oremos con confianza, no para ganar puntos. Yo me acuerdo que cuando yo crecía en el Evangelio, era la época que el pentecostalismo estaba bien fuerte, en todo su auge, en los 80 por ahí. Me recuerdo de Gigi Ávila. Todos queríamos seguir como ese modelo. Tenía varios libros de él. Tenía un libro que se llamaba La ciencia de la oración. Y hablaba de la oración y hablaba de diferentes cosas, pero hablaba también de la cantidad de tiempo a orar. Y yo me metí como que eso en la mente. Y habían hasta unas tarjetitas que tú hacías para llevar un conteo de cuánto tiempo tú orabas en oración. Y tú como que te disciplinabas y te esforzabas. Pero no era una... El asunto no era tiempo. Entonces yo creía que no era el tiempo, era la relación, era la calidad. Es decir, teníamos, o por lo menos yo, tuve ese pobre entendimiento y lo tomé de esa manera. Por cantidad y no por calidad, por obra y no por fe. Como para ganar puntos. Dios nos dice, sirvamos con gratitud, no para sentirnos aceptados o reconocidos o validados. Sirvamos por amor a Cristo y por amor a los demás. Esto está duro porque hoy en día todo el mundo todos queremos reconocimiento. Y lamentablemente ya el éxito se mide a través de los seguidores que tú tienes o puedas tener, a través de cuán grande pueda ser tu iglesia. Es decir, los criterios que utilizamos hoy son los criterios del mundo. Entonces el servicio ya se convierte en otra cosa que no es gratitud y servicio a los demás. A veces servimos para que otros nos vean. Nos convertimos en fariseos de esta época. ¿Coges a la gracia cuando fallas o en lugar huyes de la vergüenza? Entonces, no se trata de trabajar para conseguir lo inmerecido, sino de crecer continuamente en su gracia. Ese es el punto. Cierra tus esfuerzos autosuficientes, déjalos a un lado y recibe en esta mañana el manto de justicia de Jesús. Disfruta de su aceptación. Disfruta del gozo y el poder transformador que solamente la gracia da. Por eso Pedro exhortó a la iglesia, más bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Esa es la belleza de la gracia. No solamente te trae hasta la entrada, hasta la puerta. No te trae hasta la salvación y después te abandona, no. Al contrario, es el comienzo. Es el comienzo para crecer en la gracia. No nos graduamos de la gracia, no pasamos de la gracia, al contrario. Se supone
que cuando somos salvos por gracia, entonces empecemos a crecer en esa gracia y en ese conocimiento de Dios. Y parte de ese crecimiento de la gracia es ser limpiado de esa mentalidad de obras tan inculcada en nosotros que muchas veces no nos permite disfrutar el favor, el poder y la gracia de Dios en nuestras vidas, y que nos hace vivir vidas miserables. ¿Por qué? Porque estamos dependiendo de nosotros mismos. En esta mañana vamos a ponernos en pie. Vamos a ver si podemos digerir esto en el Espíritu. Aleluya. No te preocupes que si no lo digieres ahora, lo vas a digerir más. Yo te garantizo que el Espíritu Santo, amén, va a hacer que lo puedas digerir en tu espíritu. Aleluya. Donde el pastor Danoy no tiene la capacidad de poder explicar todas estas profundidades de Dios con tanta capacidad, pues yo se lo dejo al Espíritu Santo para que Él entonces, cuando tú empieces a rumiar, como decía la pastora Soria esta mañana, empieces a meditar, aleluya, Dios traiga revelación, porque es algo que lo podemos enseñar, pero el Espíritu Santo tiene que impartirlo a nuestras vidas, porque rompe muchas veces con cosas que hemos creído, rompe muchas veces con cosas a las cuales nos hemos acostumbrado. Aleluya. Pero esto hace la diferencia. Hace la diferencia. Gloria al nombre de Jesús. Mi alma te alaba. Aleluya. La gracia dice, toda buena dádiva proviene del Padre de las luces. Pero pastor, ¿por qué si Dios es el Dios de gracia no me da lo que yo deseo, no me da lo que yo quiero? Ya en Cristo estamos completos. El problema es que a veces confundimos nuestras necesidades de aquí, de la tierra, con las necesidades espirituales que ya en Cristo han sido suplidas. Y si a eso le sumas que vivimos en un mundo de necesidades creadas, donde los medios de mercadeo van a hacerte pensar que tú necesitas tantas cosas para crear en ti un sentido de insatisfacción, pues muchas veces venimos con ese sentido de insatisfacción creado por el mismo mercadeo hacia Dios. Y es ahí donde pensamos que Dios tiene que concedernos todo lo que queremos. Pero sabes que Dios está comprometido con suplir aquello que Él sabe que necesitamos. Pablo dice, a mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme sus riquezas en gloria. Y Dios no es escaso. Habla de conforme sus riquezas en gloria. Por lo tanto, Él quizás no te va a dar caprichos o vanidades, pero sí lo que tú necesitas, te lo va a dar. Y en este mundo que vivimos, lo más importante, cuando Jesús oró, dijo, el pan nuestro de cada día. Pero ya hoy no queremos el pan nuestro de cada día, ya hoy queremos otras cosas. Mira, sigue lo que dijo Jesús. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Procura vivir en la gracia de Dios. En la gracia de Dios hay provisión. En la gracia de Dios hay bendición. La gracia de Dios dice, has sido bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. Aleluya.
Dile al Señor, Señor, cambia en mí esta mentalidad de mérito, esta mentalidad de obras. Corrígeme. Dile, Señor, entiendo lo que el pastor está diciendo en esta mañana. Lo entiendo en mi mente, pero en la práctica a veces como que es difícil. Revela esto en mi corazón, Señor. Aleluya. La Biblia habla de las riquezas de su gloria, las riquezas de su gracia. Él lo hizo. Tú no tienes que hacerlo. En esta mañana extiende la mano de fe y recibe su gracia. Recibe su favor. En esta mañana recibe ese descanso de Dios. Vamos a andar en su gracia. Vamos a respirar su gracia. Como dice Juan, gracia sobre gracia. Como dice Juan de Jesús, lleno de gracia y de verdad. Vamos a vivir en esa gracia de Cristo. Vamos a vivir en esa verdad de Cristo. Señor Jesús, que tu gracia nos transforme. Que tu gracia nos siga transformando. Mi alma te alaba. Que la justicia de Cristo sea revelada en nosotros. Para que cuando nos acerquemos a ti, Dios, no nos acerquemos con miedo o pensando porque hemos tenido un desempeño tal vez pobre, pues ya estamos descalificados. Rompe esas mentalidades tan inculcadas, Señor, en nuestras mentes. Aleluya. Para que seamos verdaderamente libres. Para que verdaderamente podamos sentirnos como hijos amados. La mentalidad de obra no te permite ver como un hijo amado. Por eso era que el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo estaba molesto cuando el hijo menor fue acogido por la gracia. Él no entendía lo que era la gracia. Él lo que entendía era trabajar, hacer mérito. Ni siquiera podía disfrutar el amor del Padre. Y lamentablemente esta mentalidad de obras, de méritos, no nos permite tener una relación correcta con Dios. Por eso hay creyentes que no se gozan. Por eso hay creyentes que no pueden reír. Por eso hay creyentes que se molestan cuando el otro hermano es bendecido. Porque dicen, no, pero yo que oro tanto, yo que hago tanto, yo que siembro tanto. Y vino fulano de tal los otros días, mira ya cómo Dios lo está bendiciendo. Aleluya, somos como los obreros de la parábola que se molestan. Porque el Padre, el dueño, hace como Él quiere. Actúa en gracia, actúa en generosidad. Mi alma te alaba, Jesús. Transforma, Señor, y cambia nuestra manera de pensar. Para que podamos cambiar. En esta mañana salimos transformados, Señor. En esta mañana, Señor, tú has añadido, Señor, un poco más a este entendimiento. Gloria a tu nombre, Señor. Espíritu Santo, afirma esta palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús.
Amén. Sean bendecidos, amados hermanos. Nos despedimos en esta mañana de los hermanos, de los amigos, declarando sobre ellos y deseando que la gracia de Dios, amén, sea en sus corazones, amén, y que puedan vivir una vida llena de gracia en el nombre de Jesús.